En esta clase les voy a enseñar a determinar todas las solicitaciones para posteriormente realizar el diseño de los diafragmas. Para ello necesitamos saber lo que es los parámetros de diseño, entre los cuales lo primero que tienen que saber que la separación entre diafragmas puede oscilar entre los 8 a 12 metros. La altura del diafragma va a estar en función al tipo de puente que nosotros estemos realizando el diseño, ya sea en el caso que sea para puentes sobre vigas postensadas, la altura del diafragma puede ser 3/4 de la altura de la viga, o en el caso que sea un puente con vigas T, la altura de la viga va a ser igual, o la altura del diafragma va a ser igual a la altura de la viga. Y en cuestión a la base del diafragma, va a ser igual a 1/3 de la altura de la viga. O también pueden adoptarse un valor mínimo entre los 20 centímetros. Entonces, el segundo paso importante para lo que es el diseño de los diafragmas es calcular la separación entre las vigas principales. Para ello vamos a tomar en cuenta lo que es el criterio de los factores de distribución de carga de acuerdo específicamente a la norma AASHTO estándar, donde este factor o fracción de carga interna va a variar en función al tipo de puente que nosotros estemos realizando el diseño. En el caso que sea para un puente sobre vigas postensadas, el factor o la fracción de carga interna para dos o más vías va a ser igual a 0,596 ds. Y en el caso que sea un puente con vigas T, el factor de distribución de carga interna va a ser igual a 0,547 ds. Entonces, una vez que tenemos claro esta primera parte, ya podemos ir a la parte del diseño. Ahora, como pueden ver, en el proyecto el ingeniero nos pide realizar el diseño de unos diafragmas para un puente sobre vigas postensadas tipo BPR. Para ello siempre el ingeniero nos da como dato lo que es el número de carriles y la longitud del mismo. Entonces, como primer paso, vamos a realizar o vamos a determinar el número de vigas y la separación óptima entre las mismas, siempre tomando en cuenta lo que es las especificaciones de la AASHTO estándar, por si acaso. ¿Por qué tomamos en cuenta el método o la norma de la AASHTO estándar? Por el simple y único hecho que nosotros vamos a tomar en cuenta las fracciones de carga para vigas externas como para vigas internas. Entonces, primeramente, determino lo que es el ancho de tráfico, que va a ser igual al número de carriles por el ancho de vía. Para este ejemplo va a ser 5 por 3,65 y eso me va a dar un valor aproximado de 18,3 metros. El número de vigas principales va a ser igual al número de vías más 2. Por lo tanto, para este ejemplo va a ser igual a 7. Entonces, ya tenemos definido el número de vigas. Ahora solo restaría calcular la separación entre las mismas. Ahora, ¿cómo determinamos o cómo hallamos esta separación? Primeramente vamos a realizar lo que es una sumatoria de momentos, donde vamos a tomar en cuenta las fracciones de carga y vamos a tomar en cuenta lo que es la incidencia de las cargas vehiculares. Pero siempre que nosotros estemos determinando la separación entre las vigas, se presentan dos casos. El primer caso, que es que lo llamamos comúnmente en la primera iteración, decimos que en esta sumatoria de momentos vamos a tomar en cuenta estas fracciones de carga y también vamos a tomar en cuenta solo y únicamente la incidencia de dos cargas puntuales, que vendrían a ser los pesos de cada llanta.
Entonces, en pocas palabras, solo y únicamente estaríamos tomando en cuenta la incidencia de un vehículo, como pueden ver. ¿Qué sabemos como dato? Sabemos que la separación transversal entre llantas siempre es 1.8 y también sabemos como dato que la AASHTO me dice que el posicionamiento de mi carga vehicular se debe encontrar a una distancia de 0.6 metros a partir de la acera. Entonces realizamos lo que es la primera iteración, realizamos lo que es la sumatoria de momentos en el punto 0, fíjense, donde mi ecuación va a ser la carga P por S más A menos 0,6 y menos 1.8, eso me va a dar igual a menos 2.4, más la incidencia de la otra llanta, fíjense, por S más A menos 0,6. Eso va a ser igual a la fracción de carga externa multiplicado por una cierta distancia S. Entonces, como pueden ver aquí, hay una ecuación de 4 variables. Por lo tanto, para poder solucionar esta ecuación, vamos a decir que la fracción de carga externa va a ser igual a la fracción de carga interna. Y vamos a decir que estas cargas puntuales van a ser igual a 1. Por lo tanto, la fracción de carga interna para el diseño de vigas BPR o vigas postensadas va a ser igual a 0,596 ds. Perfecto. Entonces sustituimos la fracción de carga interna en la primera ecuación y la ecuación final o la ecuación número 1 quedaría de esta manera. Entonces, como podemos ver, la ecuación 1 está compuesta por dos variables. Por lo tanto, para poder solucionar este problema, necesariamente necesitamos una ecuación más. Ahora, esta segunda ecuación, ¿de dónde la sacamos? Vamos a sacar a partir de una relación entre el ancho de tráfico y la separación entre las vigas, tomando en cuenta igual los volados. Entonces la ecuación va a quedar de la siguiente manera. El ancho de tráfico va a ser igual a 2 veces A, fíjense, 2 veces A, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veces S. Sustituimos valores y posteriormente despejamos la variable A. Quedamos con la ecuación número 2 y ya podemos sustituir esta ecuación en la 1. Por lo tanto, la ecuación 1 va a quedar de esta manera y la ecuación final va a ser de esta forma. Entonces, como ya tenemos esta ecuación, solo y únicamente despejamos la variable S y nos da un valor de 2,72. Ahora, siempre que ustedes determinen el valor de S, pueden adoptarse o redondearse los valores. Por lo general les recomiendo siempre que se redondeen a valores múltiplos de 5, siempre tomando en cuenta solo y únicamente dos decimales, nada más. En este caso yo me he adoptado un valor de 2,75, sustituyo en la ecuación número 2 y esto me va a dar un valor de A de 0,90 metros. Entonces, siempre que nosotros estamos en la primera iteración, tenemos que realizar una pequeña verificación. Ahora, ¿de qué consta esa verificación? Tenemos que verificar que la sumatoria de mi S más A tiene que ser menor o igual a 3.6 metros. En este ejemplo, como pueden ver, la sumatoria de mi S más A me da un valor de 3,65. Por lo tanto, como este valor es mayor a 3,6, necesariamente necesitamos ir a la segunda iteración. Ahora, siempre
que esta sumatoria, bueno, siempre que ustedes estén realizando la parte de la verificación y la sumatoria de estos dos valores les den menor o igual a 3,6, recién en ese caso los valores que ustedes se han adoptado van a estar correctos. Entonces, ya volviendo al ejemplo, en este caso me dice que yo vaya a la segunda iteración. Por lo tanto, la segunda iteración, ¿en qué consiste? Consiste solo y únicamente que en vez de tomar en cuenta en la sumatoria de momentos dos cargas, en este caso vamos a tomar en cuenta tres cargas, donde la tercera carga va a ser la incidencia de un vehículo más, y más específicamente de una sola llanta, tal cual están viendo en la gráfica. Ahora, como nosotros estamos tomando en cuenta la incidencia de una rueda de un vehículo más, acuérdense que la separación entre vehículos siempre es 1.2. Entonces, realizamos lo que es la sumatoria de momentos. Y aquí, en este caso, para lo que es la sumatoria de momentos, va a ser la carga P por S más A menos 0,6, menos 1.8 y menos 1.2. Eso me va a dar un valor de 3.6. Lo mismo se repite con las otras cargas, como pueden ver. Se genera el mismo problema que les había mencionado para lo que era la primera iteración. Volvemos a realizar las mismas consideraciones y la ecuación 1 me queda de esta manera. Por lo tanto, como esta ecuación tiene dos variables, vamos a sacar una segunda a partir de la relación del ancho del tráfico. Entonces, tengan en cuenta que esta ecuación va a variar en función al número de vías de su puente. Entonces, volviendo a mi ejemplo, despejo la variable A, me quedo con la ecuación 2, esta la sustituyo en la ecuación 1 y la ecuación 1 va a quedar de esta manera. Una vez que ustedes llegan a esta ecuación, solo y únicamente despejan S, y en este caso el valor de S para mi ejemplo se vuelve 2,73. Entonces, acuérdense del criterio para adoptarse valores. Siempre adóptense valores múltiplos de 5, máximo tomando en cuenta dos decimales, nada más. Entonces, para este ejemplo, vuelvo a adoptarme 2,75 y por consiguiente mi valor de A va a ser igual a 0,90 metros. Entonces, los valores que nosotros nos adoptamos para la segunda iteración ya van a ser los valores definitivos para la parte de diseño. Tengan en cuenta, aquí en la segunda iteración ya no hay ninguna verificación de por medio, por si acaso. Estoy siendo lo más claro posible. Entonces, una vez que tengamos definido estos valores, ya pasamos a la parte de la determinación de las cargas sobre el diafragma. Para ello, primeramente vamos a realizar lo que es un predimensionamiento de la losa, tomando en cuenta este criterio. Entonces aquí el espesor mínimo me sale 0,187 metros, por lo tanto yo me voy a adoptar un valor de 20 centímetros. El segundo paso sería determinar la separación entre diafragmas. Acuérdense que esta separación tiene que oscilar entre los 8 a 12 metros, por si acaso. Entonces, como primer paso, yo me voy a adoptar un número de 4 diafragmas. Por lo tanto, aquí ya les estoy dejando la ecuación para determinar lo que es la separación entre diafragmas. Por lo tanto, aquí la separación va a ser igual a 9. Y como esta distancia está
entre este rango, lo cual está correcto. Pasamos ahora a determinar la incidencia de las cargas sobre mi diafragma. Entonces, en este caso, la primera carga que vamos a determinar va a ser por el peso propio de la losa, donde el peso específico del hormigón para el diseño de puentes siempre es 2.500 kilogramos por metro cúbico. La separación entre diafragmas de igual forma va a ser, bueno, para este ejemplo va a ser igual a 9, y el espesor de la losa de igual forma es de 20 centímetros para este ejemplo. Entonces, ¿cómo yo determino las cargas lineales sobre mi diafragma? Esta ecuación, si se dan cuenta, parte principalmente de las áreas de influencia, más que todo para definir cuánto de carga va a recibir mi diafragma. Entonces, como la separación entre mis diafragmas es igual, solo aplico áreas de influencia. Entonces, la mitad de las cargas que inciden en este tramo como en este tramo, ambas van a incidir sobre mi diafragma. Por lo tanto, la ecuación para determinar esa carga se vuelve de esta manera. Sustituyo valores y mi carga por el peso propio de la losa va a ser de 4.500 kilogramos por metro lineal. Volvemos a realizar el mismo procedimiento para la capa de rodadura. En este caso, el peso específico del asfalto va a ser de 2.500 kilogramos por metro cúbico. La separación entre diafragmas sigue siendo 9. Y el espesor de la capa de rodadura puede ser 2 pulgadas o 5 centímetros por defecto. Entonces vuelvo a aplicar áreas de influencia. Se genera esta ecuación, sustituyo valores y la ecuación o la carga que está recibiendo por la carga de la capa de rodadura va a ser de 990 kilogramos por metro lineal. Entonces ya tenemos definido las dos primeras cargas. Pasamos a lo que es la incidencia de la carga vehicular. Ahora, como mi puente tiene una longitud entre los 12 y 45 metros, si nosotros queremos determinar los máximos esfuerzos, acuérdense que para tramos de 12 a 45 metros tenemos que realizar el análisis con el camión Trident, por si acaso. Entonces, como el Trident, bueno, como nosotros queremos determinar los máximos esfuerzos que se van a llegar a dar sobre mi diafragma, ahorita esa gráfica que ustedes están viendo es como si fuera una representación de corte longitudinal de todo mi puente, donde mis apoyos van a representar lo que son los diafragmas y estas caras puntuales van a ser las cargas o el modelo matemático de mi camión. Entonces, como nosotros queremos determinar los máximos esfuerzos, posicionamos el eje central sobre el diafragma y posteriormente posicionamos los demás ejes. Entonces, en este caso, como nosotros queremos determinar los máximos esfuerzos, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que nosotros estemos realizando el cálculo o el diseño de diafragmas, siempre tenemos que tener en cuenta la incidencia de una fila de llantas. Como pueden ver, esta representación gráfica sería la vista en planta de las llantas para este camión, por si acaso. Entonces, si se dan cuenta, aquí la separación transversal entre llantas es 1.8. La separación entre el primer eje y el segundo siempre es 4.3.
y la del segundo con el tercero oscila entre los 4.3 a 9 metros. Entonces, siempre que nosotros estemos determinando los máximos esfuerzos, el posicionamiento o la separación entre los ejes siempre van a ser iguales. Entonces va a ser 4.3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Tenemos que calcular la reacción total que está recibiendo este diafragma generada por esta carga vehicular. Por lo tanto, la primera reacción va a ser acción-reacción. La primera reacción va a ser igual a P. Y la segunda y la tercera, que en este caso sería R1 y R2, van a ser las reacciones que se generan con estas cargas. Entonces, aquí realizamos como una sumatoria de momentos para determinar la reacción de esta carga sobre este apoyo. Fíjense, en este caso me da un valor de 3,79. Lo mismo realizamos para lo que es R2. Fíjense, y aquí sigue siendo, o bueno, es igual a 0,948 toneladas. Una vez que nosotros calculemos estas tres reacciones, ya podemos determinar la reacción total que recibe el diafragma. Ahora aquí tengan en cuenta que como nosotros estamos calculando la incidencia de una fila de llantas, acuérdense que por defecto nosotros, siempre que vemos estos valores, tengan en cuenta que estos son pesos de los ejes. Fíjense. Pero como nosotros, para lo que es la parte de diseño de diafragmas, solo y únicamente necesitamos una fila de llantas. Por lo tanto, solo y únicamente la mitad de esta carga. Entonces, solo y únicamente, como pueden ver, estamos tomando en cuenta estos pesos. Entonces, una vez que ustedes determinen el valor de F, el siguiente paso es determinar la posición más desfavorable de los camiones. Para ello, solo y únicamente se generan dos casos. El primero, que es para un número par de vías, donde nos dice que la posición de las llantas respecto al centerline van a ser igual a 0,3 para un lado y 0,9 para el otro. Como pueden ver, esto solo y únicamente se da para un número par de vías. Entonces aquí tomamos en cuenta este criterio, fíjense, y como nosotros estamos realizando o estamos ubicando las cargas en la posición más desfavorable, acuérdense que como es un número par de vías, la mitad de los vehículos van a ir al lado izquierdo y la otra al lado derecho. ¿Qué más tienen que saber como dato? Tienen que saber que la separación transversal entre llantas siempre va a ser 1.8 y la separación entre vehículos 1.2. Entonces, eso sería el criterio para ubicar la posición más desfavorable para un número par de vías. Ahora, ¿qué pasa para un número impar de vías? En este caso, un vehículo siempre va a caer sobre el centerline de nuestro puente. Por lo tanto, como la separación entre llantas es 1.8, el posicionamiento o la separación de estas cargas respecto al centerline van a variar. Por lo tanto, en este caso, puede ser que sea a un lado 1.35 y el otro 0.45 o viceversa. No importa esa parte, por si acaso. Entonces, posicionamos un vehículo sobre el centerline de mi puente y los vehículos restantes
La mitad va a ir al lado izquierdo y la otra mitad al lado derecho. Acuérdense que la separación entre vehículos siempre es 1.2 y la separación entre llantas transversalmente siempre va a ser 1.8. Entonces, volviendo al ejemplo, nuestro ejemplo, ya las cargas finales de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar serían de la siguiente manera. Como pueden ver, aquí las cargas que hemos calculado en todo momento eran cargas del camión tipo HS20. Y como ustedes ya saben, la AASHTO estándar solo y únicamente trabaja con las cargas del camión HS25. Entonces, para transformar mis cargas del HS20 al HS25, necesariamente tienen que multiplicar por 1.25. Por lo tanto, la reacción total que está recibiendo el diafragma por, por la carga del camión HS25 va a ser de 14,993 toneladas. Eso sería el valor de mi F. Ahora la carga distribuida muerta o la carga muerta total distribuida que está recibiendo mi diafragma, según las especificaciones de la AASHTO estándar, van a ser la sumatoria del peso propio de la losa más el peso de la capa de asfalto. Entonces sumamos estos dos valores y la carga muerta total va a ser de 5.490 kilogramos por metro lineal. Entonces realizan una pequeña gráfica tal cual ustedes están viendo, donde van a mostrar cuánto de carga está recibiendo el diafragma, y la parte más importante de la parte del diseño, tienen que definir bien la posición de cada carga puntual respecto a cada viga. Fíjense, todo esto tiene que aparecer en sus proyectos. Ahora, de igual forma, también tiene que estar como dato en sus gráficas o la separación entre vigas principales, como tal cual están viendo ustedes. Y esta parte también para lo que es el cálculo de la posición de las cargas respecto a las vigas principales. Tengan en cuenta que siempre partimos mediante los dos criterios que ya les había explicado. Entonces, para este ejemplo, como mi puente era de 5 vías, un vehículo siempre va a caer sobre el centerline. Por lo tanto, la ubicación de estas cargas respecto al centerline va a ser 0.45 a un lado y 1.35 al otro. En función a esto, ya los criterios de la separación de vehículos, que es 1.2, y la separación transversal entre llantas, que es 1.8, ya pueden ir determinando las determinadas distancias entre las cargas puntuales y las vigas principales. Eso sería en función a la AASHTO estándar, que es lo que nos dice la AASHTO LRFD. En este caso, acuérdense que la AASHTO LRFD trabaja con el camión tipo HL93, y acuérdense también que el camión HL93 está compuesto por dos cargas. La primera, que es la carga vehicular, y la segunda, que es una carga distribuida. Entonces, en este caso solo y únicamente nos faltaría realizar el análisis para la carga de carril de diseño, que es 0,952 toneladas por metro lineal. Acuérdense que esta carga se encuentra a lo largo de todo mi puente, por lo tanto yo tengo que transformar esta carga lineal a una carga de superficie. Para ello, solo y únicamente, primeramente tengo que calcular un Q mínimo. ¿En qué o cómo calculo este valor? Acuérdense que esta carga siempre está distribuida en un ancho mínimo de 3 metros, de acuerdo a lo que nos dice la AASHTO, por si acaso. Entonces,
tomamos en cuenta este ancho mínimo de acuerdo a la AASHTO, me da un valor de 0,317 toneladas sobre metro y nosotros nos adoptamos 0,32 toneladas metro. Entonces ya tenemos definido el Q mínimo, por lo tanto nosotros tendríamos que calcular el Q real para nuestro puente. Acuérdense que el ancho de vía para mi puente siempre es 3,65. Entonces aquí divido los 0,952 toneladas metro dividido entre 3,65. Eso me da un valor de 0,261 toneladas metro. Y eso tiene que ser menor o igual a 0, bueno, eso tiene que ser mayor al Q mínimo o mayor al Q mínimo. Pero en este caso, como mi valor es menor a 0,32, yo directamente me adopto 0,32 para determinar la incidencia de la carga distribuida sobre mi diafragma. Entonces determinamos la carga, donde Q por L va a ser igual a 0,320 por la separación entre diafragmas. Eso me va a dar una carga distribuida de 2.880 kilogramos por metro lineal. Y ya tenemos definido las tres cargas que van a incidir sobre nuestro diafragma. La primera va a ser la carga por la carga distribuida de carril. La segunda va a ser la carga por la capa de asfalto. Y la tercera va a ser la carga por el peso propio de la losa. Entonces graficamos las tres cargas tal cual ustedes están viendo en el ejemplo. Posicionamos las cargas respecto al centerline y posteriormente calculamos las distancias de las cargas respecto a las vigas principales. Todo eso tiene que estar calculado por si acaso. Entonces también de igual forma todos los valores de F tienen que estar con su respectivo valor. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, una vez que ustedes hayan definido todas las solicitaciones, entraríamos a la última parte, que es para definir las combinaciones de carga. En este caso, primeramente tendríamos que determinar lo que es el coeficiente por impacto. Acuérdense que la AASHTO estándar me dice que yo puedo determinar ese coeficiente mediante esta ecuación. Por lo tanto, sustituyo valores y me da un coeficiente por impacto de 0,24. Entonces, este coeficiente por impacto siempre tiene que ser menor o igual a 0,3. En el caso que de alguno de ustedes este valor sea mayor a 0,3, ustedes automáticamente siempre se adoptan el valor máximo, que va a ser el 30%. Entonces, volviendo al ejemplo, aquí el coeficiente por impacto me da un valor de 0,24, por lo tanto está correcto. Y el coeficiente por impacto, de acuerdo a la AASHTO LFD, me dice que siempre es 0,33. Entonces yo, para poder diseñar, necesito realizar un análisis en el estado límite de resistencia última. Ahora estas combinaciones de carga van a variar en función a cada norma. Entonces lo que ustedes tienen que realizar para ir a la parte de la definición de las combinaciones de carga es definir estas constantes. Entonces, una vez que ustedes definan estos valores, el paso final para ir a la modelación es escoger la viga BPR con la cual ustedes van a realizar el diseño. Como escogemos las vigas BPR, tomamos en cuenta ese criterio y
como ya les estoy diciendo, la altura de la viga que ustedes escojan tiene que ser mayor a la altura mínima que sacamos con esta ecuación. Y eso sería todo para la parte del diseño de los diafragmas.